Buenas, estamos aquí de vuelta para desarrollar este tema muy importante, ¿verdad? Que trata sobre las actitudes constructivas como parte del desarrollo físico, cognitivo y social sano. Bueno, entonces hoy estaremos hablando sobre estas actitudes constructivas. Las actitudes constructivas se dividen en varios aspectos. Por ejemplo, tenemos la proactividad, después tenemos la importancia de la influencia de los estados afectivos, los sentimientos, las emociones y las relaciones en la vida de cada uno. Después tenemos la disposición al trabajo individual y colaborativo. Después tenemos la autocrítica, la apertura al cambio. Después la disposición a escuchar a los demás y a uno mismo. La disciplina, entre otras actitudes, ¿verdad? Pero hoy específicamente vamos a estar hablando sobre la autocrítica, la apertura al cambio y la disciplina personal. Son aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para poder fomentar nuestra autoestima en forma sana. Bueno, el primer punto es la autocrítica. Y bueno, ¿qué es la autocrítica, verdad? Es una crítica, ¿verdad? Que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, valga la redundancia, ¿verdad? En primera persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos hacemos, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento? Hice mal, ¿verdad? Esa es la actitud que uno toma, ¿verdad? Y pone en práctica cuando estamos hablando sobre la autocrítica. Y siempre hacemos, ¿verdad? De acuerdo a nuestros comportamientos. Llegaré tarde o podré lograr este objetivo propuesto. Entonces son varias situaciones de conducta que nosotros analizamos, ¿verdad? Nosotros mismos internamente, ¿verdad? Por eso dice en primera persona. Bueno, la autocrítica se puede dividir en dos tipos, ¿verdad? Está la constructiva, autocrítica constructiva, y después está la autocrítica negativa. A veces cuando usamos la palabra crítica pensamos que está mal, ¿verdad? Que es una palabra negativa. Y en realidad la autocrítica positiva es aquella autocrítica constructiva la que sirve para algo positivo. O sea, la crítica en sí es positivo, pero depende del enfoque que nosotros podamos darle, ¿verdad? Como decimos, la palabra crítica así tipo nos asusta, porque generalmente decimos ya critica otra vez, o siempre luego critica, ¿verdad? Usamos la palabra crítica en forma negativa, pero la palabra crítica también puede ser positiva, y ahí es cuando nosotros hablamos de una autocrítica constructiva, que nos lleva, ¿verdad?, a avanzar y a lograr nuestros objetivos en forma positiva, ¿verdad? También nos lleva a aprender de nuestros errores, ¿sí? Está la frase célebre que siempre escuchamos que es, por ejemplo, rectificar es de sabio, ¿verdad? Reconocer nuestros errores es de sabio, ¿verdad? Es de madurez. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esa mea crítica, digamos, ¿verdad? Mea culpa, solemos decir también, de que si realmente estamos haciendo bien, pero siempre en una actitud positiva, para poder realmente analizarnos internamente y ver nuestros errores y enmendar en todo caso si es que hace falta. Ahora, está la otra autocrítica que es negativa, ¿verdad? Y esa autocrítica negativa es la que nos lleva a estar, por ejemplo, bloqueados, ¿verdad? De repente nos paraliza, ¿verdad? No nos permite avanzar y no hacemos nada bueno si tenemos esa autocrítica negativa. Entonces, es muy importante hacer esa autocrítica, pero siempre en forma positiva para poder
evitar esta autocrítica negativa, el efecto de la autocrítica negativa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos inmoviliza por completo y no nos ayuda en nada y ni siquiera a resolver nuestros problemas. Entonces, dentro de estos dos aspectos de la autocrítica que vimos, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, si es que estamos viendo, lo estamos viendo en forma negativa, entonces tratar de hacerlo en forma positiva para que podamos avanzar. Y algunas reflexiones que podemos hacer, preguntas, ¿verdad? En un tiempo, en un espacio que tenemos con nosotros mismos, preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo te habla a ti mismo, ¿verdad? ¿Será que me estoy escuchando a mí mismo, ¿verdad? ¿Será que soy mi propio enemigo, mi propia enemiga, ¿verdad? Eh, ¿Cómo somos con nosotros mismos? Si somos tolerantes, si somos flexibles, si es que también nos comprendemos a nosotros mismos, ¿verdad? Es importante hacer esta reflexión interna. Bueno, después, esto es muy importante, esta terapia, digamos, de reflexión. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a fomentar, un ratito, nos va a ayudar a fomentar, a fortalecer nuestra autoestima, que es muy importante. Bueno, acá nomás con los anuncios. Bien. Bueno, como decía, ¿verdad? Es muy importante tener un espacio para poder analizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y ver si cómo estamos, si no somos tan fuertes, tan negativos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque si de lo contrario nos damos cuenta que estamos siendo eh, muy intolerantes, entonces es importante, bueno, decir, bueno, voy a cambiar, ¿verdad? Mi manera de pensar, voy a tratar de valorarme a mí mismo, voy a tratar de mejorar, ¿verdad? Pero si nosotros no hacemos ese autoanálisis, no podemos saber si realmente tenemos más fuerte la autocrítica positiva o la autocrítica negativa. Entonces es muy importante, como les digo, hacer esta reflexión. No sé, a lo mejor sería mucho pedir todos los días, ¿verdad? Pero por lo menos 2 veces a la semana, una vez a la semana, tener un espacio para uno mismo y reflexionar sobre esto. Porque nuestra actitud va a ser que podamos estar siempre fuertes, fortalecidos y de esa manera entonces lograr nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestras metas como adultos, adolescentes, ¿verdad? Bien. Después tenemos la apertura al cambio. También es otra actitud muy importante que tenemos que trabajar, ¿verdad? Bueno, la apertura al cambio es una capacidad de enfrentar con mente abierta diversas circunstancias para aplicar renovaciones que permitan avanzar en la dirección deseada en el ámbito profesional o personal, ¿verdad? Entonces, la apertura al cambio es muy importante porque dice que es una capacidad de poder tener la mente abierta y ir cambiando, ¿verdad? Porque si nos quedamos en un molde, entonces eso también no nos permite avanzar. Entonces es muy importante ir trabajando eh, con la mente abierta, ¿verdad? Ser un poco más abierto, no tener miedo al cambio, avanzar, ¿verdad? Tener valentía, ¿verdad? Y voluntad para probar, y bueno, si sale, sale, y si no, no. Entonces, así estamos trabajando esa apertura al cambio, que es lo que nos va a llegar, como digo, nos va a llevar a poder avanzar en nuestros propósitos personales, en nuestros proyectos, ¿verdad? Porque ahora estamos en épocas de colegio todavía, pero después ustedes van a ser grandes, ¿verdad? Van a crecer, van a ser adultos, ahora son adolescentes, y bueno, tenemos que tener esta apertura al cambio para poder sortear y sobrellevar las dificultades. Si por ejemplo, bueno, yo elijo una carrera, ¿verdad? Bueno,
X carrera, al final, a la mitad del camino me doy cuenta que no era mi carrera, que no me gusta, entonces tener esa apertura al cambio, o sea, decir, bueno, basta, no voy a avanzar y voy a cambiar, ¿verdad? Entonces cambiamos de carrera y ir buscando el camino, ¿verdad? El camino para poder lograr y llegar a la meta que queremos. Entonces, para eso tenemos que fortalecer esta actitud que es la apertura al cambio. Bueno, y las personas que prefieren mantenerse en rutina, ¿verdad? Tienen resistencia al cambio y eso hace que no puedan lograr sus objetivos, ¿verdad? Entonces es muy importante, como les digo, tener esa apertura mental para poder ir cambiando eh, los proyectos, ¿verdad? Y las propuestas que uno se venía poniendo y al final no resulta. Entonces es importante ir cambiando esos objetivos que uno se pone en la vida, ¿verdad? Porque muchas veces nos ponemos objetivos y a veces nuestros objetivos son inalcanzables. Entonces tener esa fortaleza mental, ¿verdad? Esa apertura mental de decir, bueno, esto no resulta, voy a cambiar, ¿verdad? Bien. Después, dentro de esta actitud, por ejemplo, ¿cómo vamos a fortalecer esta capacidad? Y algunos consejos que yo les doy, ¿verdad? Por ejemplo, acepta que te cuestan los cambios. O sea, de repente para poder tener esa visión de apertura al cambio, primero tengo que reconocer que me cuesta cambiar. Muchas veces tenemos algo personal, ¿verdad? Un cabello, ¿verdad? El cabello. eh, Tenemos largo o nos molesta, ¿verdad? Y estamos nomás así, buscamos la manera, el molde, no queremos de repente, bueno, vamos a hacer un cambio de look. Entonces, primero aceptar que cuestan los cambios. Una vez que aceptemos, entonces yo creo que va a ser más fácil de caminar, ¿verdad? Hacia la apertura del cambio. Después identifica cuáles son los cambios que más difíciles te cuestan tolerar. Por ejemplo, qué sé yo, el cambio de hábito para llegar temprano al colegio. Me cuesta levantarme, por ejemplo. Entonces, identificar esos obstáculos. Y una vez que se identifican esos obstáculos, se puede trabajar. Si yo me doy cuenta que mi dificultad es llegar, eh, siempre llego tarde al colegio, entonces buscar la manera para poder tener la apertura al cambio y decir, bueno, ¿a dónde me lleva esto? ¿Será que es bueno o malo? Y bueno, si es bueno, continúo. Y si es malo, entonces rever el camino, ¿verdad? Y buscar técnicas, estrategias, ¿verdad? Para poder mejorar esa dificultad que encontramos. Otro punto que se puede hacer, por ejemplo, es revisa tu historia. ¿Qué cambios puedes hacerlo, ¿verdad? Aplicar y también cuál fue el desenlace. O sea, por ejemplo, si yo identifico una dificultad mía, por ejemplo, era de no hacer las tareas eh, o bueno, o por ejemplo, no cumplir con mi obligación de estudiante, ¿verdad? Presentación de tareas. Entonces miro eso y digo, bueno, ya no estoy cumpliendo con mis tareas, estoy teniendo problemas en las calificaciones. Entonces voy a anotar, voy a calendarizar las actividades escolares. Pongo, practico eso y después veo, ¿me sirvió o no me sirvió? ¿Verdad? Entonces, revisar siempre nuestra historia de vida, ¿verdad? A ver si resulta o no lo que nosotros aplicamos para mejorar siempre nuestra conducta. Después dice, prueba con pequeños cambios programados, ¿verdad? Cambios al cambio, ¿verdad? Actitud al cambio. Por ejemplo, en el celular, podemos cambiar acá alguna sugerencia de podemos cambiar las aplicaciones de lugar. Entonces, esa es una forma de ir practicando de la apertura mental. O sea, que no siempre sea lo mismo, sino ir cambiando, ¿verdad? Porque también eso ayuda a fortalecer a nosotros mismos, nuestra organización de trabajo, ¿verdad? Y también nos ayuda a estar tranquilos y trabajar en forma ordenada, vivir en forma ordenada si tenemos una actitud al cambio. Por ejemplo, si yo todos los días tengo desordenada mi habitación,
Bueno, tener esa apertura al cambio y decir, bueno, necesito ordenar, ¿verdad? Tengo dificultad en el orden, entonces empezar en la habitación, poner el orden, calendarizar, ¿verdad? Los días de organización en mi pieza, practicar, ir practicando siempre. Siempre, todos los logros que nosotros podamos conseguir en la vida es a través de la práctica. Sí o sí lo tenemos que llevar a la práctica, no tener miedo de practicar y decir no, y después si no logro, ¿verdad? Si no es importante practicar y después revisar la historia, ¿verdad? Si logramos o no logramos y que hay que cambiar. Bueno, después el tercero y último que hoy quiero tocar con ustedes y es de mucha importancia es la disciplina personal o la autodisciplina, ¿verdad? Entonces, eh, la disciplina personal o autodisciplina es la habilidad para esforzarse en forma permanente y sistemática en mantener una línea de conducta y lograr un propósito o conjunto de propósitos. La autodisciplina se relaciona con la imagen que uno tiene de sí mismo, la autoconfianza y la capacidad de autocontrol. Eh, es la manifestación más clara y efectiva de una voluntad personal a toda prueba, la disciplina, ¿verdad? La disciplina personal es la base para el logro de los objetivos de la gerencia, que uno mismo va gerenciando, ¿verdad? O sea, si yo no tengo una disciplina para poder lograr un propósito mío, es muy difícil. O sea, si yo no tengo, por ejemplo, ahora ustedes, su meta es terminar el, el colegio, ¿verdad? Entonces, ¿qué disciplinas yo debo aplicar para poder llegar a mi meta que es culminar con éxito, ¿verdad? Mi periodo escolar. Tengo que tener una disciplina. La disciplina, por ejemplo, de la puntualidad, ¿verdad? La disciplina del buen uso del uniforme, ¿verdad? La disciplina de la entrega de las tareas en el tiempo establecido, ¿sí? Sí o sí tengo que tener organizadas las actividades para poder llegar a la meta que es culminar mi etapa escolar de este año. Si yo llego tarde al colegio, no tengo disciplina en eso, no presento las tareas, entonces, ¿qué va a hacer de mí? ¿Llegaré a la meta o no? Claro que no, ¿verdad? Entonces, tengo ese riesgo de repetir el año por ser indisciplinado. Se dan cuenta la diferencia de la disciplina, que la disciplina no es solamente de comportamiento, sino el hábito que uno va practicando para llegar a la meta. Bueno, después es también muy importante que tener en cuenta que la disciplina a la que nos referimos, ¿verdad? No son esas disciplinas militares como recién dije, ¿verdad? No es solamente de conducta. Sino estamos hablando de esas habilidades para mantenerse en el rumbo y en la dedicación necesaria para lograr nuestras metas. Para lograr el éxito no bastan las buenas intenciones, ¿sí? Y hay que, perdón, bueno, no solamente las buenas intenciones, sino convertir esas metas en un propósito cumplido, ¿verdad? Ni la inteligencia ni la educación son suficientes para triunfar. A la inteligencia hay que orientarla con la voluntad y lo que se aprende debe ser puesto en práctica efectivamente para llegar a nuestra meta, ¿verdad? Entonces, no necesariamente yo porque soy inteligente o porque estoy estudiando voy a llegar a mi meta. No. Es muy importante saber eso, entonces que no se basan, la disciplina no se basa, o sea, logros de metas no se basa simplemente porque yo soy inteligente o porque yo estoy estudiando, sino eh, tener disciplina. A eso es lo que queremos llegar, ¿verdad? La disciplina, en este caso la disciplina personal. Bueno, las características que es común en todas las personas que han dejado, por ejemplo, un legado intelectual, política o artística, ¿verdad? Es su disciplina personal. Cómo uno deja un legado, cómo uno deja
un proyecto hecho a través de una disciplina personal, ¿verdad? Nadie hace un trabajo intelectual o eh, un trabajo práctico, ¿verdad? O una investigación así porque sí, sino porque tuvo una disciplina, o sea, una organización para llegar a esa meta. La dedicación a una actividad con pasión y entusiasmo también es parte de eso. O sea, si yo necesito trabajar la disciplina, entonces las actividades que yo haga lo tengo que hacer con pasión y dedicación para poder lograr el logro, o sea, para llegar a esa meta, ¿verdad? Para cumplir esa actividad lo tengo que hacer con pasión, amor y dedicación. Y dedicación, todo entra otra vez dentro de lo que es la disciplina personal. Algunas frases que yo quisiera compartir con ustedes, por ejemplo, sobre lo que habla de la disciplina. Tres elegí. A ver, acá. Por ejemplo, dice, la disciplina es el puente entre la meta y el logro. Imagínense, es el puente, ¿verdad? Si yo no tengo disciplina, no voy a poder llegar, no voy a poder lograr mis metas. O sea, necesito disciplina para llegar, ¿verdad? A la meta que yo me propuse. Este año terminar el colegio, ¿verdad? El año que viene terminar también, o sea, el último peldaño de mi educación, y después tengo otros proyectos, por ejemplo, ir a la universidad o aprobar el examen de ingreso, pero eso lo voy a hacer con una buena disciplina personal. Después, otra frase también que quiero compartir con ustedes es, el genio se compone de 2% de tolerante, ¿verdad? De tolerante y 98% de aplicación. O sea, una persona genio, ¿verdad? Tiene 2% nomás de talento. 2% de talento nomás tiene. Y 98% de actitudes aplicados. Actitudes aplicadas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo ser el genio del universo, pero si yo no tengo una disciplina personal en mi vida, no voy a poder desarrollar esa habilidad, esa inteligencia que yo tengo. No voy a poder desarrollar, lo voy a tener ahí en forma potencial, ahí estancado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo aplico, no lo llevo a la práctica. Entonces, no, uno no necesariamente porque uno es genio va a llegar a las metas. No, a las metas uno lo va a llegar, ¿verdad? Lo va a lograr a través de una buena disciplina dentro de las actividades, ¿sí? O sea, si hablamos de disciplina, hablamos de muchos otros componentes, ¿verdad? Dentro de la disciplina, por ejemplo, está el tema del horario, ¿verdad? Está la organización de actividades, también está preocuparse por uno mismo, por su autoestima, ¿verdad? Trabajar, o sea, es trabajar todo, todo implica disciplina, ¿verdad? La manera de cómo relacionarme con las personas también es un tipo de disciplina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo necesito llegar a mis objetivos, sí o sí voy a trabajar en equipo, ¿verdad? Voy a trabajar en mi entorno y para eso tengo que tener una buena aceptación, ¿verdad? Tengo que tener una buena relación y para tener una buena relación tengo que trabajar con mis actitudes. Entonces ahí estamos hablando otra vez de disciplina. Bueno, después el último es, la disciplina es la parte más importante del éxito. ¿Sí? Una persona exitosa es una persona disciplinada. Bueno, a ver qué nos viene. Los consejos. Yo les elegí 7 consejos, ¿verdad? Para que ustedes tengan en cuenta a la hora de querer fortalecer esta actitud, que es la disciplina, ¿verdad? El primero es, el uno dice, comenzar en pequeña escala y no convertirlo en algo agotador y aburrido, ¿verdad? Se puede empezar por 2 aspectos fundamentales, por ejemplo, el orden y la puntualidad. Tanto en la vivienda, ¿verdad? En la casa o en cualquier otro lugar, se debe tener las cosas en el sitio, ¿verdad? Bien ordenados. Si sacamos, volvemos a poner en su lugar. Llegar a tiempo es una virtud que tiene muchas personas, ¿verdad? Y tiene muchos beneficios, pero
también si es que no lo tengo, practicar eso, ¿verdad? Practicar el llegar a tiempo, la puntualidad, ¿verdad? Para poder lograr mis objetivos tengo que ser puntuales, como les dije al principio, ¿verdad? Si es que yo no estoy llegando puntualmente al colegio, ¿verdad? O si, por ejemplo, no asisto puntualmente a mis clases virtuales, ahí hay una indisciplina, digamos, que en el futuro me podría traer consecuencias negativas. Entonces, evitar eso. Bueno, después, eh, a ver un poco, un ratito, vamos a tener acá, es el 2. Un ratito acá, ya voy a estar con ustedes con el 2. Acá nomás un ratito quiero hacer algo. Bien, seguimos. Entonces, estábamos diciendo, ¿verdad? El orden y la puntualidad es de suma importancia. Ese es uno de los puntos. Igualmente deben llevarse a cabo las tareas de forma organizada y esforzarse en terminar en el tiempo previsto. Por ejemplo, el tema de las tareas, ¿verdad? Organizarse y terminar en el tiempo previsto. Si yo me puse la meta hoy de terminar la tarea número 2 de castellano, o por ejemplo de psicología o desarrollo personal y social, pues lo tengo que hacer. Tomarse como un reto, estar puntualmente en todos los compromisos, se convierte rápidamente después en un hábito que facilita las relaciones con los demás y produce una sensación personal positiva, ¿verdad? Entonces también es muy importante la puntualidad. No solamente la puntualidad en el sentido de la presentación de tareas, sino la puntualidad en el sentido de compromisos sociales, ¿verdad? Usando el diálogo interior, proponerse ejercicios de voluntad o pequeños desafíos, tales por ejemplo como no me acostaré hasta terminar la tarea. O por ejemplo, no me levantaré de mi escritorio hasta terminar de escribir. Entonces son pautas, pequeñas pautas que uno puede practicar para lograr ese hábito de la puntualidad y el orden. Bueno, después el 2, focalizarse en los resultados esperados y no en el esfuerzo que habrá que hacer para alcanzarlo. Siempre en el resultado esperado, o sea, no mirar así, ay, bueno, hoy voy a hacer mi trabajo, ¿verdad? Mi trabajo práctico en el colegio. Ay, Dios mío, ¿verdad? Entonces, todo lo que tengo que hacer, todos los libros que tengo que leer, me tengo que reunir. Entonces, empezamos ya en forma negativa. Entonces, no hacer eso, sino enfocarse en el resultado, en el sentido de, bueno, vamos a hacer el trabajo de investigación, ¿verdad? De tal disciplina y bueno, vamos a lograr, ¿verdad? O sea, siempre en forma positiva, tratar de enfocar, no en forma negativa. Visualizar los resultados como un logro personal ejerce una impresión motivadora en la mente. Entonces es muy importante en forma positiva visualizar los resultados. Después conviene no esperar mucho tiempo desde el momento en que uno se propone iniciar algo y el momento en que efectivamente se empieza. La posposición del comienzo de cualquier cosa, especialmente si es por mucho tiempo, erosiona la motivación hacia el logro. Entonces es muy importante, ¿verdad? No esperar mucho para empezar a hacer nuestras actividades, ¿verdad? En forma organizada. Después, el número 3, a ver un poco, el número 3, un ratito. Vamos a avanzar al siguiente punto que yo les preparé. Ahí está. Ay, esperen que porque salí un poquito, ¿sí? Vamos a tener paciencia. Empezó de nuevo mi diapositiva, pero vamos a irnos al punto 3. Para poder analizar, ¿verdad? A ver qué nos proponía el punto 3 sobre la disciplina personal, cómo ir trabajando la disciplina personal para poder llegar a todas nuestras metas, no solamente a las metas de estudio, ¿verdad? Sino metas personales en la vida, profesionales, por supuesto, familiares también, pero en este caso nos enfocamos a las metas escolares porque ustedes están en este periodo escolar, ¿verdad?
Bien, a ver un poco, acá está, el número 1 es este, que dijimos. Después, comenzar en pequeña escala y no convertirlo en algo pesado y aburrido. Ese era el número 1, ¿verdad? Después el número 2 era focalizarse en los resultados esperados más que en los esfuerzos que uno debe hacer. Y el tercero es proponerse metas adecuadas. Deben construir un reto, pero su logro debe ser factible, ¿sí? Metas inalcanzables desaniman y hacen perder la confianza en sí mismo. Metas demasiado sencillas o fáciles producen aburrimiento y es desmotivadora. Entonces, proponerse metas adecuadas, ¿verdad? Que puedan construir retos, no tan largas o metas tan inalcanzables y tampoco metas tan fáciles, porque al final son aburridas, no hacemos un esfuerzo y no, no nos ayuda a fomentar y fortalecer la disciplina. Entonces, metas adecuadas, ¿sí? Bueno, después el cuarto sería preparar un plan estratégico, ¿verdad? Un plan. Para llegar a la meta necesito preparar un plan. Tener ideas claras para orientar el esfuerzo hacia las metas propuestas. Que cuando se inicie la acción no se pierda mucho tiempo pensando cómo empezar o qué camino seguir. La falta de preparación puede eliminar el entusiasmo necesario para llevar a cabo lo que uno se propone, ¿verdad? Es muy importante hacer un pequeño plan de lo que yo realmente quiero este año. Y dentro de ese plan, entonces, ir poniendo las actividades, ¿verdad? Las actividades que voy a ir desarrollando y eso es una forma de desarrollar esta disciplina tan importante que es la disciplina personal, ¿verdad? Que nos va a ayudar, como les digo, a alcanzar todas las metas que ustedes se propongan. El quinto es mantener en mente el motivo del esfuerzo, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo yo, verdad? Puede que nos toque hacer cosas poco agradables y por cualquier motivo, pero seguramente hay una razón detrás de esto. Es un primer paso para una posición mayor. Se obtendrá algún dinero muy necesario, por ejemplo, si es que se trata, ¿verdad?, de un trabajo, o, por ejemplo, se obtendrá notas, calificaciones si se trata de un trabajo escolar, ¿verdad? La clave es efectuar el esfuerzo recordando, ¿verdad?, la razón, que por qué lo estoy haciendo. Eh, o sea, muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos de lo que nosotros queremos. Estamos en un proceso escolar y bueno, ¿y qué nos olvidamos? Que nuestra meta era terminar el año escolar positivamente con buenas notas. Entonces nos olvidamos y al no recordarlo eso, nos volvemos indisciplinados, ¿verdad? No presentamos la tarea, no participamos en las clases virtuales o no asistimos a las clases presenciales. Entonces es muy importante siempre mantener en mente, ¿verdad?, el esfuerzo que estamos haciendo para llegar a la meta. Ese es el 5. El 6, hacer un trabajo duro y una actividad inteligente. Hacer de un trabajo duro una actividad inteligente. Generalmente se piensa que la disciplina personal significa trabajar duro y sin descanso. No tiene por qué ser así, ¿verdad? No tiene por qué ser así. O sea, sí o sí, dentro del trabajo duro, digamos, tiene que haber también momentos de ocio, ¿verdad? Por eso es importante la organización. Yo me tengo que organizar, entonces para organizarme tengo que calendarizar mis actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi meta este año en el verano, ¿verdad? Mi meta en el verano es, bueno, irme al club social, ¿verdad? Si es que tengo club social o irme, ¿verdad? De ocio con mis amigos, con mis amigas, irme al cine. Entonces, yo eso voy calendarizando, ¿verdad? Y para irme, por ejemplo, al club social, debo estar al día con las cuotas, ¿verdad? Tengo que tener, por ejemplo, este tipo de ropa. Entonces, eso, ir calendarizando, ir chequeando cuáles son las posibles actividades que sí voy a poder hacer y las posibles actividades que no lo voy a poder hacer, ¿verdad? Entonces, eso es una forma inteligente. Porque si yo me propongo, por ejemplo, a tener momentos de ocio, irme al club social, participar en eventos con mis amigos, luego de terminar mi colegio en las vacaciones, pero si es que yo no estoy
haciendo un esfuerzo antes, por ejemplo, de terminar realmente mi estudio bien, ¿verdad? De manera muy buena por lo menos, no voy a poder disfrutar, no voy a poder disfrutar, ¿verdad? O por ejemplo, si es que yo estoy ya en un periodo escolar, pero ya estoy trabajando, estoy produciendo dinero, entonces, bueno, si me quiero ir al club social, ¿qué ropas voy a querer? Entonces, ir poniendo metas, ir viendo mi ahorro, si me va a alcanzar o no para el atuendo que yo quiero comprarme y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que el trabajo que nosotros hagamos no sea algo así muy pesado, sino realmente que genere algo positivo en mi mente, ¿verdad? Descansar, salir un poco, ¿verdad? Despejarme, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, tenés que estudiar, ¿verdad? Pero no significa que las 8 horas que estés en tu dormitorio o en tu pieza, ¿verdad? Estés ahí estudiando, sino, por ejemplo, lo puedes hacer, qué sé yo, 40 minutos, ¿verdad? Un estudio, después puedes salir, tomarte un respiro, ¿verdad? Ver de repente tu celular, ¿verdad? Después volver a entrar, seguir estudiando, salir otra vez después de 20 minutos, escuchar una música, o sea, tratar de ir cambiando las actividades para que no sea muy pesado el esfuerzo que hacemos en el trabajo que hacemos, ¿verdad? Bueno, en este caso yo digo escolar porque estamos en un periodo escolar, pero también hay personas que están estudiando y trabajando al mismo tiempo. Lo mismo con el trabajo, ¿verdad? Tiempo cero, ¿verdad? Si estoy muy cansada, entonces, bueno, tiempo cero, dejo un rato, me voy, respiro, tomo agua, escucho una música, después vuelvo y sigo haciendo mis actividades. Bien. Y el último que les quiero dejar es actuar con constancia y perseverancia, ¿verdad? Son dos palabras que se asocian a la disciplina personal y es muy importante. La primera se define como la firmeza en la realización de una actividad, la constancia. Estar ahí constantemente, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? De a poco. Y la segunda, con relación a persistencia, resistir, estar ahí, permanecer, ¿verdad? Ambos se refieren implícitamente al tiempo. Mantener la constancia y la perseverancia a lo largo del tiempo es la forma de hacer de la autodisciplina un hábito y es la forma de aplicar, ¿verdad? Firmeza a la voluntad. O sea, ser constante, perseverante en lo que nosotros queremos y lo vamos a lograr. Bien. Y quiero cerrar con ustedes con dos preguntas de reflexión muy importantes que también tenemos que hacer, ¿verdad? Como les dije, es muy importante trabajar nuestro desarrollo personal a través de reflexiones diarias, que lo podemos hacerlo 2 o 3 veces a la semana, podemos hacerlo una vez a la semana, pero no dejar de hacer las reflexiones personales. Eso nos ayuda a fortalecer también nuestra autoestima. Bueno, y la primera pregunta es, ¿en qué grado puede que la disciplina, ¿verdad?, influya en nuestra vida personal, en mi vida personal? Hago esa pregunta. ¿Por qué es importante esta disciplina personal en mi vida? ¿Sí? Y la otra pregunta es, un ratito, ahí. Y la otra pregunta que podrían hacerse también es, eh, para practicar la autodisciplina se necesita, eh, a ver, acá está. Para practicar la autodisciplina se necesita, ¿verdad?, dedicarse a una actividad placentera. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Verdad? Para practicar esta autodisciplina, ¿verdad? Esta disciplina personal, necesariamente tiene que ser una actividad placentera o también puede ser una actividad no placentera. Son preguntas que les dejo para que ustedes puedan reflexionar y nos vamos a volver a encontrar en la próxima clase con otro tema muy interesante. Bueno, les mando un abrazo grande, sigan estudiando, sigan esforzándose y ser disciplinados, ¿verdad? Para poder llegar a nuestra meta de este año, que es culminar con éxito el año escolar. Hasta pronto.